132 días de administración, 121 de la sesión legislativa. Quería comenzar con agradecer a la cuenta de Estado 51 Puerto Rico en YouTube, que siempre recoge nuestro programa y lo sube a su canal de YouTube para que puedan accesarlo dentro y fuera de Puerto Rico también. Bueno, en el día de ayer se anuncia la muerte del expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, y esta figura fue muy controversial por casi su voto de simpleza y de pobreza en cuanto a cómo vivía, y ciertamente logró unas reformas significativas en lo que fue esta oleada quizás de presidentes latinoamericanos y suramericanos más bien, que se alineaban con una izquierda demócrata para propósitos de las cosas que propuso en su día, y que fue muy crítico de cómo esa izquierda inclusive fue tomando otros giros, como el presidente de Brasil en su momento y de otras repúblicas suramericanas, de cómo empezaron con la idea, ¿verdad? De alguna manera el ideal que era de lo que debió haber sido este tipo de reformas luego de unos regímenes de derecha, y ciertamente se mantuvo muy vivo en la conciencia del colectivo socialdemócrata para propósitos de las políticas y del tipo de vida que vivía él mismo. Así que ciertamente es una pérdida de una figura importante para lo que fue la conformación de la política latinoamericana en el comienzo del nuevo siglo. Volviendo un poco a los asuntos de Puerto Rico, hoy estará con nosotros el subsecretario general del Partido Nuevo Progresista, Raúl Márquez. En segundo turno tendremos con nosotros al ex candidato a la gobernación del Partido Popular, Jesús Manuel Ortiz y González. Y también en tercer turno tendremos a el ex comisionado electoral y secretario general también del Partido Popular Democrático, Antonio Toñito Cruz. Y mire, el coronel quizás no, pero el general sí tiene quien le escriba. Y es que la controversia con el general Arthur Garfer no parece culminar y toma otro tipo de giro, no solamente por lo que ha dicho, sino también por lo que ha provocado de las reacciones de la gobernadora, del ex secretario de Estado Elmer Román y otras figuras también en el Partido Nuevo Progresista, como el presidente del Senado, el alcalde de Bayamón, y lo que pudiera ser una rama de olivo que le tiende el presidente del Senado a la gobernadora, con la exhortación amistosa a que nomine a Narel Waleska Colón, primera dama de la ciudad de Bayamón, esposa del actual alcalde Ramón Luis Rivera Hijo, para propósitos de que pudiera ser una figura papable, confirmable para la Secretaría de Estado, y que actualmente interinamente corre los destinos de la Secretaría de Estado. Y entonces empiezan las especulaciones de cómo pudiera tomar esto la gobernadora, este consejo y consentimiento para propósitos de qué va a hacer en el futuro y a quién pudiera nominar para esa silla. Pero los problemas no terminan aquí, porque les vengo diciendo que hay otra figura que también está en remojo y que parece que va a tener problemas, y llevo días diciéndoselo ya. Y me refiero a la nominada a la Secretaría del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico, que aún no ha sido confirmada y que ya suenan tambores de guerra ahí también, porque pudiera tener unas situaciones en ese expediente con la cual más de un senador no pudiera estar de acuerdo para su confirmación. Y de nuevo, pone up close and personal al frente esta falta de rigor en la investigación y descubrimiento de información de los nominados a las secretarías o al gabinete constitucional de la gobernadora, que es trabajo, desempeño, función y labor de las personas que están laborando desde la fortaleza, que deberían ser los colaboradores más cercanos de la gobernadora, y que la hagan lucir bien. Y que basado en esos 8,000 resumés que tanto la gobernadora dijo, que tanto el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Hijo, también
destacó que se habían recibido en aquel momento de la transición y que la gobernadora levantó como, no impedimento, pero pieza de retraso en su momento para anunciar los nombramientos, pues se ha reducido a un grupo que se especula también que tienen que tener la bendición y la confianza del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, para que puedan ser nombrados. Y que parece que hay ciertos aspectos que dice, tíralo para allá, a lo mejor no se dan cuenta. Pero con las controversias que ya ha habido, con Ferraioli, con Parra, con ahora Arthur Garfer y con otros que están por venir, hay ojo avisor, no solamente en las minorías. Y sí se mencionan otros asuntos que tienen que ver con la contratación y con subastas públicas que pudieran incidir en el ánimo de estar seguros que las personas que van a ocupar esas secretarías y que darían su aval y su firma a esas contrataciones sean las más idóneas para esos puestos. Eso es otra cosa que se rumora por lo bajo, que pone aún más tensión en lo que es la relación, que ya no está chuchupán, ya no pueden decir que aquí no todo está miel sobre hojuelas entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero esto se agrava aún más porque ayer, luego del retiro del nombramiento de Arthur Garfer para la Secretaría de Estado, él permanece como secretario confirmado del Departamento de Seguridad Pública. Y pudieran, algunos dicen también, que hay unas situaciones con esa situación del voto particularmente, con ese asunto de la votación de él en la Florida, que pudieran, no lo estoy adjudicando, también confrontar problemas o situaciones en su desempeño ante el Departamento de Seguridad Pública. Y de nuevo, no lo estoy adjudicando, pero esa es la información que está fluyendo y que pudiera incidir en si es idóneo o no, inclusive para el puesto que ya ha sido confirmado. Porque si hay una violación electoral, pues eso evidentemente levanta algún tipo de planteamiento. No solamente allá, sino acá también para ocupar el puesto. Es bastante, ¿verdad?, razonable traer eso a la atención y hablaremos ahorita con Gerardo Antonio Toñito Cruz acerca de esto. Pero mientras tanto, el general Garfer trae el asunto de que estará forjando un comité de acción política, lo que se conoce como el PAC, para sensibilizar a la clase política sobre el voto militar. Y eso, en primera instancia, suena, ¿verdad? Él ha sido un militar destacado, ha estado activo en teatros de guerra y conflicto. Él mismo, no solamente dando órdenes, ha sido condecorado a los efectos. En sitios para donde mucha gente no quiere ir, hay que establecer eso. El problema es que él hace esta exhortación o hace este anuncio en un documento con el membrete del Departamento de Seguridad Pública. Y usted puede decir, pues, ahí hay fondos públicos, él utilizó una plataforma. El problema es que este anuncio se hace para un asunto político en la figura no solamente del secretario, sino una comunicación oficial. Y esto quizás abone también a una falta de juicio del general Arthur Garfer al hacer esto a través de una comunicación oficial del Departamento de Seguridad Pública. Entonces, trae de nuevo al frente el asunto de cómo se comporta y podemos entender que esté molesto y que no haya sido, ¿verdad?, bonito para él. No obstante, hay que tener mucho más cuidado cuando se ejercen funciones oficiales en un documento oficial de la agencia. Porque si hay un referido del alcalde de Carolina
por mandar a hacer un brochure informativo para propósitos de lo que está pasando con el vertedero de Carolina y que a través de una resolución legislativa de 2 senadores se ha impedido un permiso, dice el alcalde de Carolina en ese brochure, opúsculo en español, pues entonces tenemos que tener el mismo rigor para otros funcionarios que utilicen las comunicaciones oficiales. Que no fue una publicación en un brochure que se mandó a imprimir y todo lo demás. Perfecto. No deja de ser una comunicación oficial. Así que, raudo y veloz, el presidente del Senado sale al paso a la comunicación del general Garfer y le dice, eso está perfecto, me gusta. No obstante, si vas a hacer ese comité de acción política sobre el voto de los militares, deberías dejarles saber que deberían haber votado también por la estadidad en las últimas consultas que hubo. Y lo dejo ahí. Esto tiene que detenerse. Hay asuntos mucho más importantes que discutir en Puerto Rico. Y sí es importante tener confirmación de las figuras del gabinete constitucional por lo que hemos vivido en el pasado reciente. Y el que se haya hecho de una manera sin el rigor necesario y que nadie haya impugnado lo que pasó en su momento, admitido ya por el capitán Elmer Román, no hace bueno el que se haga ahora de nuevo, simple y sencillamente porque hubo ese precedente que a todas luces no contaba tampoco con el rigor de lo que dicta el artículo 4, sección 3 de la Constitución, la ley 7 del 2005 y el Código Político de Puerto Rico, que también habla sobre los requisitos obligatorios para la posición de Secretaría de Estado. Así que veremos a ver cómo va desarrollando esto. La gobernadora está fuera del país, pero se ha mantenido ejerciendo comunicaciones. Ella parece no estar muy de acuerdo. Si uno examina la comunicación que envía en el retiro del nombramiento, dice como que pues yo creo que sí, que él cumplía, pero yo voy a hacer lo que usted dice porque esa es su prerrogativa, presidente del Senado. Y el presidente del Senado le contesta también. Y siempre termina con aquí en el Senado para servirle, gobernadora. Aquí va a tener que haber un esfuerzo de una tercera figura. Yo no sé si es Ramón Luis Rivera, hijo o padre, o si va a ser Jorge Santini, secretario del PNP, y le preguntaré ahorita a Raúl Márquez. Tiene que haber una figura que medie aquí, lo siente en la mesa y decir, mira, antes de hacer cualquier comunicación pública, vamos a ponernos de acuerdo y nos ahorramos estos papelones y esta vergüenza para una administración con 132 días en el poder. Porque hay asuntos muy importantes que trabajar por Puerto Rico que están contenidos en ese plan de gobierno. Y que por tener control de las agencias, si es que es así, y tampoco lo adjudico, no pueden tener al pueblo como rehén de estas luchas de poder para ver quién se queda con los contratos o quién representa a la compañía que ostentan los contratos en las agencias. Esto no puede seguir ocurriendo. Todo el mundo habla del adulto en el cuarto. ¿Quién va a ser el adulto en el cuarto? Porque se están comportando como niños. Veremos a ver si a lo mejor el adulto en el cuarto es Raúl Márquez, el licenciado Raúl Márquez, que ya está por ahí. Mire, otro buche de sangre, esta vez del pasado vicepresidente de operaciones de Genera Puerto Rico, que a su vez fue empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica, fue empleado de Luma también, y ha salido de todas sus funciones previamente. Y hace una advertencia que aunque usted pueda pensar que el tipo está molesto porque no le renovaron su contrato en Genera, puede tener razón. Y él dice que esta contratación de los 3,000 megavatios que se ha anunciado y que se ha acelerado los permisos y la madre de los tomates que tiene que ver con esta contratación de generación adicional a lo que hacen las plantas para lo cual Genera se obligó, pudiera traernos otros problemas de índole operacional. Porque esto es como que usted le quiera poner 8 aires acondicionados a su casa, si lo aguanta,
Y aun cuando tenga servicio de energía eléctrica, coloca 2 plantas en el patio para tener más generación. El breaker, los fusibles, el sistema de cableado de su casa, es muy probable que no lo aguante. Estoy haciendo una analogía bien básica, pero más o menos por ahí es donde va la advertencia de Daniel Hernández, pasado vicepresidente de operaciones de Genera. Porque llegó el otro pájaro y dijo Scott Something, Crimley creo que se llama, a decir, yo les voy a enseñar cómo es que hay que arreglar esto para que no sigan remendando. Y yo les voy a enseñar a los empleados cómo se hacen las cosas. El tipo ya estaba allí, venía de otra posición en Genera, Puerto Rico. Y ahora lo nombran vicepresidente de operaciones. Y él va a enseñar algo que parece que allí no se sabía. A pesar de que ya llevan casi 3 años y no dan pie con bola. Y lo que les decía ayer. Entra y sale Costa Azul, entra y sale Costa Azul, entra y sale Costa Azul. Ayer 120,000 abonados sin servicio eléctrico. Porque parece que la reparación no está bien hecha, o algo faltó ahí, o lo hicieron aceleradamente. Entonces, estas advertencias que hace Daniel Hernández dicen que requieren de un estudio y de una integración y qué sé yo qué diablo que debe hacer el negociado de energía de Puerto Rico. Y a veces por hacer tanto estudio y tanto permiso se retrasan las cosas también. Y hay cosas que están en ley que hay que hacerlas. No me parece descabellado del todo lo que está diciendo Daniel Hernández, y más con lo frágil que está nuestra estructura de generación, de transmisión y distribución. Y que el estar contratando carga adicional y el estudio del cual está hablando es para propósitos de lo que realmente se necesita, que dice él son 800 megavatios y no los 3,000 que quiere contratar el ingeniero Josué Colón Sar de la Energía. Y que no está establecida que esa necesidad de 3,000 vatios. Oiga, ahora mismo no tenemos 3,000 megavatios. Estamos en los 2,400, 2,500. Deberíamos tener 3,200. Y por eso se hablaba de las barcazas, del cable submarino, de la otra planta. Bájame ahí, por favor, Achero. A esos efectos, para propósito de tener algo constante y consistente. El tener de más no necesariamente es malo. De hecho, hay una ley. Es ley que hay que tener una redundancia de un X%, debe estar entre el 10-15% de lo que usualmente se utiliza a través de todo Puerto Rico, de la necesidad, para que si una planta se cae, porque es una máquina y las máquinas fallan, pueda otra entrar a suplir esa necesidad, particularmente en las horas pico. Y añádale a eso la posibilidad de los fenómenos atmosféricos que, como estar en una isla en el Caribe, pudiéramos estar próximos a recibir. Nadie quiere hablar de eso, yo tampoco. Pero es una posibilidad. Entonces, no podemos dispararle al mensajero por algo que parece razonable. Que quizás esté molesto porque lo votaron y antes no lo decía. Perfecto. Pero hay que coger las advertencias de un sistema que está frágil, como dije, y que hay una necesidad de generación. Pero esa necesidad tampoco puede suplantar los estudios de carga, de necesidades y de qué soporta el sistema y qué no. Porque nos podría poner en graves aprietos y empezar a volar transformadores y empezar a volar líneas por ahí que no están preparadas para recibir esa cantidad de generación. Eso hay que decirlo también. Pero mire, si usted pensaba que lo había escuchado todo, la Autoridad de Edificios Públicos plantea y anuncia, y aquí está como director de ella el ex legislador Félix Lasalle, que le va a aumentar las rentas a esas instalaciones. La mayoría de ellas son escuelas. Y hay una que otra agencia también, como la controversia que ha surgido en las últimas semanas del cuartel general de la policía, que no le han dado el mantenimiento y no han hecho lo que tienen que hacer en esa instalación. Querían acudir hasta el Tribunal Federal para meterse lo de la reforma de la policía y allegarse un dinero que le debían y un dinero que alegadamente se podía pagar y que no se estaba haciendo. Pues mire, aquí hay una propuesta para aumentarle la renta a todo el mundo. Entonces, no están trabajando en el presupuesto para reducir el gasto gubernamental ante los recortes que pudieran venir de los fondos federales.
Entonces, ¿cómo conciliamos esto? Pues que gaste más el Departamento de Educación porque ellos pueden pagar y tienen muchos chavos. ¿Cómo se lo explicamos al marciano? ¿Cómo se lo explicamos al marciano? Porque esto es público y se están llevando a cabo las vistas de presupuesto. Y allí está Eddie Charbonnier tratando de sacar dinero hasta debajo de las piedras. Y hablábamos con él el lunes de que muchas de las deudas que les está diciendo vete y cóbrala es para con otras agencias. O sea que todo va a salir del mismo bolsillo. A menos que sea una corporación pública que debe tener fondos propios a través de multas o acciones legales que lleven contra otras entidades que no sean las públicas, porque al final del día lo paga usted y yo con las contribuciones. Pero en un momento en que estamos tratando de exprimir los ingresos que tenemos propios y tratar de no depender de los dineros federales porque no sabemos dónde se van a recortar, esta propuesta no sé cómo se pudiera explicar verdaderamente. No tiene lógica ninguna. Pero dice el ex representante Lasalle que necesitan generar ingresos para cumplir con responsabilidades fiscales. Y las otras agencias no. Entonces vamos a subirle a otra agencia para entonces manejar la suya. Pues sí. Nos vamos a comer los rabos unos contra los otros. ¿Dónde va a acabar esto? No sé. Mire, la oficina de la inspectora general le dice al Departamento de Corrección, si usted creía que el contrato aquel para manejar la salud de los confinados hería la retina y el tímpano, se pagaron $2.8 millones, dice la inspectora general, ya adjudicado, y dice vete y cóbralo, porque le pagaste sin justificación ni evidencia contractual. Yo vuelvo y repito lo que decía la semana pasada. Cómo se desembolsa dinero. Y lo hablaba cuando el asunto de los bonos de la Comisión Estatal de Elecciones, que todavía no se sabe cómo pasó eso, porque no tenían aval de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, no tenían aval de la Junta de Supervisión Fiscal, y cómo consiguieron ese desembolso a través del Departamento de Hacienda, que es el custodio del dinero. Porque sepan que cada vez que hay un contrato, en una lineecita del contrato hay unos numeritos como de entre 8 o 10 dígitos más o menos, ¿verdad, Raúl? Que establecen la partida, el número de cuenta de dónde va a salir ese dinero que se va a pagar en ese contrato. Y el Departamento de Hacienda, cuando le llega una factura o cualquier solicitud contra esa cuenta, lo primero que hacen es verificar si el dinero está ahí. De hecho, lo hacen antes, cuando se otorga el contrato. Tienen que certificar que en esa cuenta hay dinero para esa obligación, que es una de las cosas que se ha criticado de por qué la tardanza tanto en pago de suplidores si se supone que el dinero esté en esa cuenta desde un principio, porque si no, no se puede otorgar el contrato. Entonces, para el desembolso, una vez se facturen los servicios y se confirme con el visto bueno de la oficina de preintervención, del titular de la agencia o de la persona que certifique que se dieron esos contratos y que se dieron esos servicios, más bien, ¿cómo tú logras ese desembolso allá si no hubo una factura ni contratación vigente? 2.8 millones. ¿Y saben a quién fue? A Physician Correctional. Sí, los mismos del caso de Hermes Ávila. Los mismos que siguen dando servicio a pesar de todo lo que se le ha señalado. Tengo que ir a la pausa. Cuando regrese hablamos con el licenciado Raúl Márquez, subsecretario general del PNP, aquí en Nación Z, con el licenciado Eddie López. Todos los miércoles está con nosotros el subsecretario general del Partido Nuevo Progresista, el licenciado Raúl Márquez, el próximo secretario de Estado. Regresará a la silla. Buenos días, licenciado. Buenos días, Eddie. Un saludo a ti y a todos los que nos escuchan. Y como te he dicho todo el tiempo, no podemos dar espacio, no regreso. La semana pasada me dijiste que no. Y te lo repito, no regreso a la silla, no me lo han ofrecido, no ha sido materia de discusión. Y para mí fue un honor ocupar la silla. De verdad que... Un reto brutal, porque tú estuviste allí ya para la transición, básicamente. Para la transición en medio del COVID, fue fantástico. Fue una experiencia que yo atesoro
Para mí fue un honor, pero no es algo que yo aspire a hacer y te aseguro que no está en el radar de la gobernadora. Para ese puesto. No para ese y en este momento para ninguno otro. Pero de momento son las 6:30, a las 6:31 pudiera ser diferente. O mañana. Mira, o pasado, yo no tengo una bola de cristal, ¿verdad? El único que conoce el futuro es Dios, pero yo te puedo decir que en este momento eso no está ni cerca de ser considerado. Parece quedar claro que ha habido una falta de rigor. Alguien ha dejado caer la bola en la investigación y descubrimiento de información de los nominados en Fortaleza. A mí me consta, porque los conozco, he elaborado con ellos, algunos son excompañeros de la Escuela de Derecho. Hay gente muy valiosa allí que conoce su trabajo, han participado de otras administraciones, han regresado inclusive a Fortaleza. ¿Qué pasa? Que el Senado se entera de cosas que parece Fortaleza ignorar cuando anuncia a estos nominados. Mira, yo te aseguro a ti que no son asuntos que se ignoran. Yo conozco las personas que están en Fortaleza, yo conozco el equipo de trabajo, y no de ayer, no de hace unos meses, muchas personas que he conocido por muchos años, que están allí en Fortaleza, muy capaces, muy inteligentes, y yo entiendo que más que nada se debe a un análisis distinto, ¿verdad? Tú eres abogado y sabes que tú puedes ir donde 10 abogados, plantear el mismo problema y tener contestaciones distintas, y no significa que alguno esté mal en su apreciación. ¿Qué tú tienes en Nuevo Día? Expuestas las fallas en los nombramientos. Y es un asunto, es una opinión. Es una opinión que va a depender de la persona que esté evaluándolo. En este caso, la gobernadora ejerce una autoridad legítima de hacer unos nombramientos. La gobernadora está teniendo la mejor información a la hora de hacer esos al anuncios. Senado hacer la evaluación y confirmar o prestar el consentimiento en ejercicio legítimo de su poder constitucional. Al momento de hacer el anuncio, la gobernadora está teniendo la mejor información en sus manos. Mira, y eso depende en gran medida de la información que le llevan los propios nominados. Sí, Eddie, pero igualmente depende. Son los nominados que no le están dando la información. Yo no estoy adjudicándolo, pero estoy diciendo que hay un trabajo que en efecto realizan en Fortaleza, hay un trabajo que en efecto realizan en el equipo, y por otro lado hay una función o un deber de brindar la mayor información posible para que las personas puedan tomar la mejor decisión. Parte de ese trabajo. Eddie, lo que yo sí tengo que adjudicar aquí, te he dicho que no estoy adjudicando, lo que sí tengo que adjudicar es que cuando se hacen los nombramientos, se hacen convencidos, te repito, de que es la persona idónea para ocupar el cargo, con la información que hay en ese momento. Pero hay una convicción, hay una convicción de que esa es la persona idónea para ocupar el cargo e idónea para hacer un trabajo por Puerto Rico. Y de eso no debe caber duda. Que investiga el Senado, que en Fortaleza la desconocen o la ignoran. Eddie, eso está bien bueno para la controversia, para crear titulares, para que la gente nos vea, para hacer primeras planas. Pero lo que a mí me preocupa y lo que a todo el mundo le debe preocupar es que los funcionarios están tomando decisiones convencidos de que su decisión es la mejor para Puerto Rico. Porque nos podemos equivocar todos. Me equivoco en mi casa, me equivoco en mi trabajo, me equivoco en el tribunal, me equivoco en mi oficina, me equivoco en mis negocios. Una vez. Pero cuando yo me equivoco... 3, es 4, porque 5. tengo que tomar una decisión. Tengo la valentía de tomarla y la tomo convencido de que con la información que tengo de frente es la mejor decisión que puedo tomar para mí, para mi familia y para mis amigos, para mis compañeros. Eso es en el caso personal. En el caso de los funcionarios públicos, yo quiero que los funcionarios tomen decisiones y que su único norte sea que esta decisión esté guiada por el mejor bienestar para Puerto Rico. Y yo estoy convencido de que los funcionarios que están tomando las decisiones, las que sean, todas, nombrar con respecto al presupuesto, la aprobación de leyes, la aprobación de órdenes administrativas, cartas circulares, las toman convencidos de que en ese momento esa decisión que está tomando es la mejor que pueden tomar Puerto Rico. Lo demás es para vender titulares, para comer popcorn, para entretenernos por las noches, para leer el periódico. Que tiene que existir. La prensa tiene que vender. Tiene que haber prensa, ¿verdad? El retiro de un nombramiento. Pero eso es entretenimiento. El retiro de un nombramiento es algo vergonzoso para un gobernador o gobernadora. No. ¿No? No. No es pasar una vergüenza. El tener que retirarlo. No, para mí no lo es. Para mí no lo es. Porque de lo contrario no existiría el mecanismo.
¿verdad? Una vergüenza. Bueno, Estás pues, diciendo que te equivocaste. Es una admisión de oye, que te entonces, equivocaste. Eddie, cuando un fiscal lleva a alguien al tribunal que es no culpable o que no le encuentran causa, es una vergüenza para Pues él. claro, porque no debió haber presentado el caso probablemente. Pues no, porque cuando el fiscal lo presentó en su momento, estaba convencido que esa persona debía pasar por ese proceso. ¿O tú crees que los fiscales andan por ahí buscando a quién acusar? Pues vamos a tomarte ¿O la tú crees que la analogía. gobernadora envía los nombramientos para después de la analogía. ¿sabes? No, No es lo tiene mismo que le sentido. declaren no causa a que el fiscal de momento se dé cuenta y retire la acusación, que es quizás lo más parecido al retiro Y hay del fiscales que lo han nombramiento. hecho. Ah, Hay fiscales ¿por qué? que tienen los pantalones qué? de hacerlo. ¿Por qué? Porque hubo se dan información. cuenta eventualmente en el proceso de que no, Hubo que no información había que razón debieron para acusar a la haber tenido, persona. que no la tenían. Pero fíjate que en este caso al que tú te refieres, Ajá. que es el último caso, la gobernadora lo retira diciendo Ujú, o deja ver que ella estaba convencida que no debía retirarlo. ujú. Lo que pasa es que Sí. hay un juicio político que se da en el Senado. Que ahí entra el aspecto. Que hay una cuestión política en el Senado. tú estás Pero en hay una el cuestión cargo que te política. ocupa. Eddie, fíjate, mira si es un Ajá. asunto político, que las determinaciones que toman los senadores, digamos que en efecto la apreciación de Arthur Garfield, independiente de tu opinión o la de los que nos están escuchando, No, que- no, yo levanté que- mi prejuicio. que en efecto- Lo hice desde la semana No, pasada, no, no. perdóname. La familia Garfield es amigo de muchos años. Y entiendo Y- que es un tipo extraordinario, pero hay unas cosas que hay que explicarle. Y yo- porque él asumió entrar a ese puesto. Y yo no conocí al general Garfield, Ujú. personalmente lo conocí en este proceso, pero su hermano es mi amigo también y yo le tengo Claro. muchísimo aprecio, muchísimo respeto y creo que es una gran persona, ¿verdad? Haciendo esa salvedad, independientemente de lo que tú pienses, de lo que piensen los amigos, de lo que piense yo, vamos a abstraernos de esa realidad. Ujú. Y digamos que el nombramiento estuvo bien hecho y que la adjudicación en derecho hubiese sido la interpretación que hemos escuchado, ¿verdad? Con relación a la constituyente y todo eso. Digamos que entonces los senadores decidían rechazarlo Ajá. porque no se convencían del argumento. Y esa es la ¿verdad? prerrogativa Aunque de hubiese cada uno estado de ellos. correcto en derecho. ¿O no? Esa determinación Esa es la de cada prerrogativa de senador, por ahí Esa es la voy, pero prerrogativa. déjame terminar. Esa determinación de cada senador, ese voto, no hubiese sido revisable por ningún tribunal. No Por lo cuestión es. política. De acuerdo. Porque es un asunto, es un juicio político. Está bien. Así que la gobernadora no lo retiró porque entendía que es que él no cumplía. Ella lo retiró y es lo que yo entiendo por el que comunicado pasa de es que prensa porque entendía me está que no brincando iba, pasos. no iba a recibir Brincando pasos. Yo te estoy el hablando aval del proceso o de o la fortaleza. confirmación de parte del Senado. Y era lo que te quería preguntar ahorita. Parte de ese proceso de investigar y descubrir información, lo que le llaman en inglés vetting process, requiere lo que nuestro amigo Jorge Suárez, el doctor Jorge Suárez, llama la confesión papal. Es que tú sientes a esa persona en algún punto, antes de hacer el anuncio, decirle, dime qué cosas pudieran salir a la luz que han sido adversas en tu caso, si te voy a nominar para este puesto, que aquí están los requisitos. ¿Es o no es así? ¿O debería ser así? Dentro del proceso se da una discusión o una entrevista que debe ser, entiendo, No me estoy con la alejando de lo que debe gobernadora, ser. ¿verdad? O con el gobernador. Lo que acabo de relatar debe ser así. En algún momento ¿Estamos se de da acuerdo? ese sit down Ajá. entre el nominado y el gobernador o la gobernadora en este caso, ¿verdad? Y tienen esta conversación. Estipulando Parecido. que debe ser así. ¿Te Parecido. parece que eso está ocurriendo allí? Debe estar pasando, Eddie, porque yo te aseguro a ti, conociendo a Jennifer González de la forma en que la conozco, confiando en ella como confío en ella, que ella está haciendo todo lo que está en sus manos antes de hacernos nombramientos y que a mí me da Ujú. la paz en mi corazón, en mi conciencia, en mi mente, que ella cuando hace los nombramientos es convencida de que esa es la persona idónea para ocupar el cargo Yo y no para tengo ayudarla duda de la en manera cuanto en que a Puerto eso, Rico porque necesita. Sabiendo algo distinto, no se iba a tirar la maroma. O sea, ella no es como Robert Kennedy Jr., que nada en sitios Entonces, donde hay, ¿verdad? Y dice que una bacteria le comió el cerebro. No obstante, te tengo que decir que ayer, en la semana pasada, el presidente del Senado dice, los nominados están siendo injustos con la gobernadora. Cuando regresemos, quiero hablar de la pausa, quiero hablar de los edificios públicos y quiero hablar de esta situación del Departamento de Corrección, porque al final del día, Raúl, va a la cuestión de dinero, que pudiéramos vernos en aprieto, que hay unas cuentas nutridas en el Departamento de Hacienda y que va a tener, ¿verdad? Como
como efecto lo que vaya a pasar con esta administración. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Continuamos dialogando con el licenciado Raúl Márquez, subsecretario del Partido Nuevo Progresista. Y Raúl, nos quedamos hablando de estas comunicaciones, ¿verdad? Y sé que estás loco por pasar a la parte del Senado y de cómo se ha manejado. El asunto de crear un PAC para sensibilizar a la clase política sobre el voto militar, anunciándolo en un documento con membrete del Departamento de Seguridad Pública. ¿Te parece que está bien? Bueno, el crear un PAC y liderarlo es parte del derecho constitucional de libertad de expresión del secretario Garfield, del general Garfield. Y así lo dice Tomás Rivera Chats, que está perfecto. El utilizar una comunicación oficial del Departamento de Seguridad Pública para este anuncio. La verdad es que yo no he visto el documento al que hace referencia Eddie. Yo entiendo que es un ejercicio legítimo en el carácter personal del general Garfield de su libertad de expresión. Perfecto, de él, pero no como oficial de la... Bueno, sería un asunto que tendríamos que estudiar, ¿verdad? Los departamentos o las oficinas gubernamentales no gozan de ese mismo derecho de libertad de expresión que gozamos los individuos, ¿verdad? Así que sería un asunto que sería objeto de análisis o de discusión. Que al ser un documento oficial con el membrete de la agencia tendría una circulación adicional que quizás él en su carácter personal no tendría. Es bastante razonable concluir eso, ¿o no? Pues mira, hay figuras que trascienden Claudio. muchas de las instituciones, ¿verdad? Yo te aseguro a ti que esos buenos días y buenas tardes de Tomás Rivera Chats tienen un mayor reach out que las propias páginas de redes sociales del Senado. Aun cuando no era presidente del Senado. Cuando no era presidente. Igual de nuestra gobernadora Jennifer González, que goza de la simpatía de nuestro pueblo como una amplia mayoría. Y si ella pone un post en su carácter, en su página personal, yo te aseguro que tiene mayor reach out que el de la página de la Fortaleza, así que no puedo estipular eso. O 3, que nombraron a Arthur Garfield. Nadie sabía quién era él. Pero hoy sí. Y no estamos hace 3 meses, estamos hablando de ayer. Estamos hablando de ayer. Pero él en su carácter individual no tendría la trascendencia que tiene ahora como jefe. Sí, pero ahora es jefe de una agencia nominado por la gobernadora secretario de Estado y yo te aseguro que goza de la simpatía de muchísimos puertorriqueños, más ahora que en enero antes de que lo nombraran, y de muchísimos veteranos que lo ven como un líder dentro de ese gremio. Pero ese no es el issue. El issue es que utilización de una comunicación oficial, pero yo creo que queda bastante adjudicado. Vamos a hablar de Chavo. Edificios públicos, decía ahorita que anuncia que le va a aumentar la renta a ciertas agencias y entre ellas 862 escuelas. Sí. En un momento donde estamos tratando de reducir el gasto y mitigar, que la Junta ya nos los ha advertido, que pudieran venir recortes ahí de lo que es el presupuesto consolidado, entiéndase el dinero de fondos federales que llega, y se está haciendo un ejercicio en la Cámara de Representantes para exprimir lo más posible los ingresos y reducir los gastos, y sale este ex representante que ahora dirige los destinos de la Autoridad de Edificios Públicos a decir, yo propongo subirle la renta porque yo tengo unas necesidades de cumplir, necesito generar ingresos para cumplir con responsabilidades fiscales, dice Félix Lasalle. Ya es lo correcto, Eddie. Ajá. O tú no quieres que pinten las escuelas. ¿Y quién le va a pagar? O tú no quieres que sellen el techo. O tú no quieres que trabajen las áreas verdes. ¿Qué queremos? O no queremos seguridad en las escuelas. Sí. O no queremos agua y luz en las escuelas. Ya reciben fondos federales para eso, pero... Eddie, sí, claro. Lo recibe la Autoridad de Edificios Públicos. ¿A quién se le va a cobrar? Pero lo recibe la Autoridad de Edificios Públicos esos fondos federales. ¿Quién lo recibe? El Departamento de Educación. ¿De qué forma vamos a llevar esos fondos del Departamento de Educación? No, yo no estoy diciendo eso. ¿De qué forma vamos a llevar el dinero federal que recibe el Departamento de Educación a edificios públicos para darle el mantenimiento a las escuelas? Queremos Wi-Fi, queremos internet, queremos escuelas pintadas, techos sellados, baños en buenas condiciones, pues eso cuesta dinero. Queremos agua y luz, eso cuesta dinero. Lo que cobra edificios públicos por pie cuadrado cuando alquila las escuelas del Departamento de Educación incluye el agua y la luz y el mantenimiento. Si el dinero no da para pagar el agua y la luz, ¿cómo le vamos a dar mantenimiento? Quebramos de nuevo la Autoridad de Edificios Públicos. Eso es lo que queremos hacer. Hay 2 entidades que tienen esa responsabilidad y esa obligación. Y con todo y eso no la cumplen por décadas. Porque no tienen los recursos económicos, Eddie. Que sí pertenece al Departamento porque no tienen de los recursos económicos. Entonces buscan los recursos económicos. Está mal porque estamos bajando el presupuesto, dice Eddie.
Pues vamos a quebrar edificios públicos de nuevo, no mantengamos las escuelas. Pues sí, porque la política pública fue crear una corporación pública que mantuviera los edificios. Hay una corporación pública y la definición de una corporación pública, y por eso tienen una junta, es que funcione como una corporación, claro, y que tengan fondos propios. Claro. Pero ¿Y de dónde se van a sacar los fondos propios, Eddie? Ajá. Cobrando la renta por el alquiler del inmueble. Sí. Va a salir del... Sí. Ahora hay un reglamento nuevo en edificios públicos que permite el arrendamiento a entidades privadas. Y eso va a pasar. No. No sale del fondo general. Porque no ¿De tiene... dónde sale el pago de renta? Pero chicos, escúchame. No hay una intención de lucro, sino de proveerle esos edificios al gobierno. Que se le paga de las agencias, chicos, pero lo que el presupuesto de las agencias. Ay, Dios mío. Del presupuesto general. Eddie. El propósito de las corporaciones públicas, como lo fue en su momento energía eléctrica, como lo es acueducto, como lo fue la telefónica, como es carretera, es que el propio gobierno se dé servicios a través de una persona jurídica que funciona como una entidad privada. Pero no hay fines de lucro. O sea, no tienes ese cushion, esa grasa del lucro, no existe. Pero se tienen que poder mantener. Se tienen que poder mantener porque si no vamos a la quiebra de nuevo. Porque cuando se hicieron los contratos de bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica, hablaba de una ganancia neta. O sea, que sí tienen ganancia. Y la Autoridad Pero de no Energía es la ganancia de la entidad privada que quiere mientras más gana mejor. Energía Eléctrica, acueducto, carretera y la telefónica le cobraban a los privados. La Autoridad de Edificios Públicos, ¿a qué privado le cobra? La Autoridad de Edificios Públicos. ¿A qué privado le cobra? Eddie, pero déjame hablar. Porque si me haces la objeción, juez, deja que el testigo conteste. Pero déjame hablar. Si me dejas hablar, te contesto, porque si no me dejas hablar, no. Lo que pasa es que tú no quieres escuchar la contestación. Es que no me tú estás no quieres escuchar mi contestación. Es que no me estás contestando, pero dale. Terminando el pasado cuatrienio, Eddie López. Antes del 2020, 2019, edificios públicos no podía alquilarle a privados. Era exclusivamente para el gobierno. ¿Verdad? Y tenía un montón de con una renta por ahí, por ahí hay rentas de 60 centavos el pie cuadrado, quiero que lo sepas. Incluyendo a Wilú. ¿Qué es eso? ¿Y qué vamos a hacer con eso? Nada. Porque no damos para pagar a Wilú y también quieres mantenimiento. ¿Verdad? Pero antes del 2020, edificios públicos solo podía alquilar el gobierno. No tenía autoridad en su ley orgánica para alquilarle a privados. Pues mira, esto ha cambió la política pública. Ahora Edificios Públicos ha aprobado unos reglamentos en que le puede alquilar a entidades privadas y está montando su división de bienes raíces para alquilarle a entidades privadas. En ese caso, tal vez no, en ese caso va a alquilar a unos precios más altos que el gobierno, va a producir una mayor ganancia y eso va a ayudar de cierta forma a subsidiar la operación que es con el gobierno, que es perdidosa. ¿Tú me entiendes, Eddie? Peligrosa. Esa es la contestación que no querías escuchar. Ya la escuchaste. ¿Por qué va a ser peligrosa? Porque el gobierno es lento en esto de subir las rentas, por un lado. Por otro lado, el propio gobierno tiene deudas con la Autoridad de Edificios Públicos, ¿verdad? Porque hay situaciones de presupuesto que todos conocemos y crisis fiscales, ¿verdad? Pero esta nueva política pública va a permitir que edificios públicos produzcan fondos propios de otras fuentes que no es el gobierno. En vez de subirle la renta. Eddie, pero es parte, no podemos dejarlo el pie cuadrado a 60 chavos. Es subir la renta al dinero que se paga con otro dinero que es de nosotros. Que es parte. Porque si el gobierno no le estuviera alquilando la propiedad de edificios públicos, se lo estaría alquilando a alguien más. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro. Y no estaría pagando 60 chavos. Vamos a hacer eso. Estaría pagando mucho más. Vamos a hacer eso porque si es una corporación pública debería tener fondos propios. Entonces que tu propuesta es liquidar edificios públicos, que eliminemos edificios públicos. No va a pasar. No va a pasar. No va a pasar. No va a pasar. No están haciendo su trabajo. No va a pasar. Mira qué propuesta, elimina edificios públicos. Sí. Esa no es la plataforma de gobierno que presentó el PNP y no es lo que va a pasar. No está funcionando. Va a funcionar, te lo aseguro. Lo está admitiendo el propio funcionario. Bueno, pero es que, a menos que le suba la renta. que Félix Lasalla está tomando las medidas para que funcione y tú lo estás criticando. Pues claro, pero es que no es que lo esté criticando, es que está sacando de un bolsillo para otro y es el mismo bolsillo. Mira, público. Si hago hay problema, si no hago también hay problema. Pues claro, buscar el privado. Y cuando se lo alquiles al privado también va a salir del fondo general y va a ser muchísimo más caro. No vamos a tener dinero para eso. Edificios públicos, pone multa.
cobra penalidades y cobra intereses. Claro que los cobra. ¿A quién se las cobra? Claro que los cobra. ¿A quién se las cobra? Claro que los cobra, Eddie. ¿A quién? Por favor, funciona como una corporación que tiene que mantener su operación. ¿A quién le cobra? Al propio gobierno, cuando no paga, cuando pagan tarde, todo el asunto. Igual que pasaría con un privado, Eddie. Sí. La oficina de inspector general. Digo, ya nos quedan segundos, pero trataremos este asunto de nuevo porque yo creo que va a seguir por ahí. Pero ya mismo tú tienes a alguien que vas a entrevistar que yo creo que no te va a gritar tanto como yo. No le metas puya porque... Pues que él después terminando me da un coletazo. El segundo turno y entonces se encuentran allá con el buen amigo en radio. Para el próximo miércoles yo llego primero. En tu comarca y entonces le das un salpazo tú. Sí. Gracias. Eddie, gracias a ti. Un saludo al amigo que viene próximo. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López atrás. Un requisito constitucional evidente. Pero, ¿dónde ubicas la falla? Porque... En el proceso de nombramiento, en el proceso previo. O sea, claro, pero es que esto tiene diferentes vertientes y diferentes moving parts, ¿verdad? Y hablaba ahorita con Raúl de la importancia de tú sentar al nominado previo a hacer el anuncio. Sí, sin duda. Sin Entonces, duda, Eddie. En la semana pasada, el presidente del Senado decía que los nominados no estaban siendo injustos con la gobernadora en cuanto a la información que le estaban brindando. Sí. Y entonces, en tanto y en cuanto esto pudiera verdaderamente ser la génesis del problema, o es que no se está haciendo el famoso background check. Es que yo creo que hay una combinación de ambas. Esto pasó cuando García Padilla también. Bueno, de esta magnitud no. ¿No? No. ¿No hubo que retirar nombramiento? Bueno, posiblemente hubo que retirar algún nombramiento. Yo no recuerdo ahora, pero no hubo que retirar a un secretario de Estado. No hubo que retirar a una secretaria de Justicia. No hubo o sea, el nombramiento de Garfer en los documentos que sometió Garfer para su nominación como secretario del DCP, Eddie, él establecía que vivía en Florida. Ok. Del propio expediente. O sea, ¿quién no corroboró? Yo creo que ni siquiera corroboraron la Constitución para ver los requisitos, punto. Porque te das cuenta porque tampoco tenían establecido una narrativa. O sea, ¿cuál era la posición, la narrativa fáctica, ¿verdad? De la fortaleza para defender el nombramiento de Garfer. No había una narrativa. Es más, las expresiones del propio nominado le ponían la sentencia encima. Él decía que llegó aquí en diciembre de 2020. Bien, él mismo lo decía en sus entrevistas. Así que tú te das cuenta que no había un ejercicio previo de corroborar que eso fuera así. Pero hay un detalle adicional. Sí, yo tengo que coincidir con el presidente del Senado en que lo que uno ve de afuera, aparentemente los nominados no fueron totalmente francos con la gobernadora o no dieron toda la información. Me parece a mí, porque en el caso de la licenciada Ferrayoli, ella misma dijo que no había dicho nada de las planillas porque entendía que eso estaba bien. En el caso de Garfer, bueno, oye, él sabe cuánto tiempo lleva viviendo fuera de Puerto Rico, él sabe cuántas veces ha votado allá. Así que yo creo que o no lo dijeron, o lo dijeron y a nadie le importó en la fortaleza. Cualquiera de los dos escenarios es malo porque proyectas un gobierno en desorden, proyectas un gobierno que no es, ¿verdad? No es efectivo en la, ¿verdad? Haciendo los temas minuciosos, que no es eficiente y lo que el país está viendo hoy es una comedia de errores que apuntan hacia un desorden en un gobierno que tú no sabes cuál es la prioridad. Porque si tú le preguntas a la gente cuáles son los 3 proyectos principales del gobierno, nadie sabe. Y tiene mucho que ver con que no se ha organizado esa narrativa. Y segundo, en que han estado sumidos en los pasados 5 meses en controversias que ellos mismos han provocado. Así que yo creo que hay una combinación de factores entre el desempeño de los nominados, ni hablar del caso de justicia. O sea, el secretario de Justicia en una conferencia de prensa indujo a la gobernadora a mentir cuando dijo que no era su voz y después admitió que sí. Así que aquí ha habido una comedia de errores, pero hay un detalle que yo creo que es importante y que nadie está hablando. En el caso del nominado... Perdóname un segundo, tuvimos un poquito de problema con la señal, ya estamos de vuelta, estoy con el ex representante Jesús Manuel Ortiz y González. O sea, yo expliqué todo aquí escuchando nosotros 3. Sí, pero no, estábamos en redes, seguimos en radio, tranquilo. Pero estamos hablando acerca de la facultad, o más bien la necesidad de hacer el trabajo previo en Fortaleza antes de anunciar el nombramiento y cómo estos anuncios para adelante y para atrás consistentes, ¿verdad? Y constantes han proyectas desorganización, no proyectas coherencia, ¿verdad? Y eso es muy malo para un gobierno, principalmente cuando estás empezando, que se supone que hay una luna de miel, que se supone que tú estás estableciendo tus prioridades como gobierno. Eso no es lo que está ocurriendo aquí. Pero te decía que hay un detalle adicional que como que se ha dejado por el lado, ¿verdad? ¿Cuál es?
en el caso del nombramiento del general, los documentos oficiales lo colocan a él como un elector activo en 2 jurisdicciones a la misma vez. El documento del condado donde él reside, en la Florida, dice que él es elector allí desde 2012 y que en el 2020 votó. Entiendo que un voto adelantado, me parece que fue. Pero lo coloca activo en San Juan como un elector activo para votar y hábil para pero eso votar. puede haber sido la demanda aquella que le pusieron a la presidenta en un momento que tenía que activar a la gente porque se había desactivado electores por no haber votado en una elección y tenían que pasar 2, según el caso federal, y hubo que reactivar un montón de gente que habían hasta muertos ahí, personas fallecidas. Lo que pasa es, Eddie, que el problema de esto activos, pero ya han pasado más de 2 elecciones, o esta era la segunda. Te voy a decir. Él aparece en el 2024 con un estatus de A2. ¿Qué significa A2? A2 significa que tú eres un elector activo que no votaste en la elección anterior. Pero significa que votaste antes de la anterior. Por lo tanto, eso plantea que él votó en el 2016 según el estatus de A2. Y en el 2016 votó en Florida también. Aparece votando. El código electoral plantea eso como una violación a la ley electoral. Tú no puedes estar inscrito en 2 jurisdicciones. Y te digo más, el Código Electoral le impone al elector la responsabilidad de actualizar su estatus como elector, por lo tanto tienes que notificar. ¿Cómo es eso? Y vamos a ir más en detalle ahorita con Gerardo Antonio Cruz Maldonado, ex comisionado y ex secretario pues mira, Toñito te lo explica bien. del partido, pero él tenía que notificar. Hay una obligación en el Código Electoral, me parece que es el artículo 12, que establece que el elector tiene la responsabilidad de mantener al día su registro y puedes hacerlo o visitando la comisión o haciéndolo a través del registro electrónico para que ayudes a la comisión a tener un registro eficiente y actualizado. Y esa obligación la tiene el elector. Artículo 5.4, domicilio electoral. Ese es el de domicilio. En el inciso 2, quien le corresponde el derecho y la facultad de determinar dónde ubica su domicilio electoral, pero siempre que no figure como elector registrado como activo más de una vez dentro de la jurisdicción de Puerto Rico, registrado como activo en Puerto Rico y simultáneamente en otra jurisdicción de Estados Unidos de América. Ningún elector como activo de Puerto Rico puede figurar como elector activo en otra jurisdicción de Estados Unidos de América. Código electoral, es la ley 58 de 2020. Pero te digo más, el artículo 12 plantea el 5, pero el 6, inciso 6, que tiene obligación todo elector, una obligación legal de mantener actualizados, verdaderos y precisos todos los datos relacionados con su registro electoral. O sea, hay una responsabilidad del elector. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un elector que estaba violando el código electoral. Digo, porque todo bueno, pero no todo el mundo nomina secretario de Estado. Ya. O sea, el problema aquí es tú tienes un secretario hoy en una agencia en abierta violación a una ley local. Esa es la realidad hoy que surge de todo este incidente. ¿Qué pasó? ¿Por qué su estatus estaba activo en el 24 como A2? ¿Votó en el 2016? Es una pregunta que hay que hacer. Y la segunda pregunta es, ¿él solicitó inscripción durante ese proceso o es de los que tú planteas que está por alguna ineficiencia de la comisión? Aquí hay preguntas que contestar. Y quizás usted me está escuchando y me dice, ¿por qué eso es importante? ¿Pero qué estás planteando? ¿Que eso lo incapacitaría inclusive para estar a cargo del DCP? Yo estoy planteando que aquí el gobierno tiene que tomar una determinación de cuál es el estándar. ¿Verdad? Yo creo que él tiene las capacidades profesionales, yo no lo conozco personalmente, lo he dicho públicamente, ese no es el tema aquí. El tema es que tenemos en la mesa un secretario de gabinete en una abierta violación a una ley local y un secretario de una agencia, como dicen por ahí, de law enforcement. Si el gobierno entiende que ese es el estándar, pues yo creo que este es el momento de decidirlo ¿lo decides con acción o lo decides sin hacer nada? ¿Verdad? Si lo dejas en su posición o si afirmativamente planteas que no hay ningún problema con violentar una ley como es el Código Electoral, donde se establece que es una violación electoral grave. Así lo cataloga el artículo 12, me parece, del Código. Así que ahí hay otros asuntos que yo creo que no han discutido. Hablemos de otros asuntos que son importantes y aquí, para propósitos de desarrollo económico, parece que la administración va a apostar al asunto de atraer manufactura a Puerto Rico. Y yo he sido consistente, se lo he dicho a la gobernadora cuando estuvo aquí, me parece que hay que mejorar bastante las condiciones y circunstancias donde esa gente vendrían a hacer negocio.
Porque No. cuando hagan la investigación inicial que debió haber hecho inclusive los operadores del sistema eléctrico. No, pero si el Me mismo, que voy hace, para el allá. mismo que hace el background si tiene alguien como que hace el background de los nombramientos, pues No, pero pueden, el no se den problema es cuenta. que ese background lo va a hacer el representante de la compañía Claro, por eso te digo, si es igual, que pues vaya tenemos a suerte a lo sentarse mejor. aquí. Dicho esto, ayer pasó así como como lo que pasó en la cava del conejo. Sí. Y no se siente, bajaron una medida en la Comisión de Medios Y y arbitrio. Presupuesto y Arbitrio. Eso es Hacienda, el análogo a la Comisión de Hacienda Federal, que es quien está planteando también el recorte de fondos federales para los 2 trillones de dólares. Y descartan 2 propuestas, una de Pablo José Hernández y una que era de Jennifer González cuando era comisionada residente, para propósitos de incentivos contributivos para las empresas que se asienten en Puerto Rico. Esto, mientras la gobernadora participaba junto al secretario de Desarrollo Económico en lo que se llama Select USA para atraer esa manufactura a Puerto Rico. O sea que ahora tenemos otra condición más que va en contra de que eso pase. Es un golpe, sin duda. Yo creo que esa determinación de la administración local de buscar medidas que nos ayudan en traer industrias de manufactura en Puerto Rico, yo creo que es una determinación correcta. Yo estoy de acuerdo con Todos los eso. gobiernos lo han hecho. Pero en este momento histórico, cuando tienes un gobierno federal con una política proteccionista hasta cierto punto, Puerto Rico puede jugar un rol fundamental porque es una jurisdicción con reglamentación federal, es una jurisdicción, ¿verdad?, con una relación política como la que tenemos con Estados Unidos, con una fuerza laboral productiva y que todo el mundo en esa industria cataloga como eficiente y que tienes un acceso a un mercado que a la misma vez habla español, pero también se habla inglés. Así que tenemos condiciones políticas importantes para aprovechar esa realidad en este momento histórico. Así que perseguirlo con intensidad yo creo que es la determinación correcta. Lo ha sido por mucho tiempo y en este momento mucho más lo es. Así que yo creo que aunque sí ayer tuvimos un revés con esa acción, yo creo que todos los esfuerzos deben estar dirigidos a buscar alternativas a eso. Pero tiene que haber una comunicación y aquí tengo que caer en una noticia que escuché hace unos días. Tiene que haber una comunicación entre el Ejecutivo y la Oficina del Comisionado Residente. O sea, tenemos que dejarnos aquí de la pelea política tradicional y que eso impida que hayan esfuerzos en común cuando sea importante y necesario. ¿Qué impide que pueda trabajar la gobernadora con el comisionado residente? No debería nada impedirlo, Eddie. De hecho, sus controversias más grandes hoy son... ¿Estás escribiendo que por eso No, la comisión o el No, comité no, allá le votó en contra de esta medida? No lo estoy escribiendo, estoy diciendo... Se fotutearon, se limpiaron a los dos. No, pero es que eso no es lo que yo estoy diciendo. Eso no es lo que estoy diciendo. Sí, estoy claro de eso. Y a las vírgenes se lo concedieron. No estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es hay que arreciar los esfuerzos todos juntos. La responsabilidad de lo que ocurrió ayer no es por eso. ¿Como arreciaban los esfuerzos Jennifer González y Pedro Pierluisi? No, hacerlo realmente. ¿Sabes quién arreció los esfuerzos, irónicamente? Alejandro García Padilla y Pedro Pierluisi. Trabajaron juntos. Yo estuve en esa administración y yo vi el trabajo que hacían. Y nos trajeron promesas y la Junta. Bueno, y el stay para evitar las demandas. Que en aquel momento todo el mundo... La moratoria, claro. Todo el mundo decía lo importante de promesa, y yo concuerdo con eso, es la moratoria. No nos gusta la Junta, no nos gustan las medidas de austeridad, pero necesitábamos la moratoria. Y tenías un gobernante de un partido, un comisionado de otro, que después de un análisis entendieron que ese era el camino. Y al final, Eddie, pues esa fue la determinación, pero hubo un trabajo en equipo ahí, ¿no? Yo creo que debe ocurrir ahora. ¿Para qué? Para que este tipo de resultados como el de ayer no ocurran, o que tengamos mecanismos para poco a poco poder ganar terreno ahí. Pero tiene que haber un trabajo en equipo. Lo que no puede pasar es que haya uno por un lado, otro por otro. Yo sé que el comisionado residente no debe tener ningún problema con eso, lo ha dicho públicamente. La gobernadora, más allá de la controversia que hubo hace unas semanas atrás cuando le preguntaron, pues no creo que tenga alguna razón adicional. ¿Pero quién tiró la primera piedra ahí? Porque también Manuel Calderón está lo que pasa, para allá duro. Bueno, lo que pasa ahí, Eddie, hay una fiscalización política que va a hacer el Partido Popular como oposición y, de hecho, la gobernadora la hizo en sus tiempos cuando era oposición. Es más, la gobernadora se la hizo a Pedro Pierluisi. O sea, ¿de qué estamos hablando? Dos malos no son uno bueno. No, pero es que no es malo fiscalizar.
Al contrario. Es más, si no se hubiese Bueno, fiscalizado... una cosa es fiscalizar y otra a tiro limpio. Y a pedra Si, limpia. si no se hubiese fiscalizado, bueno, pero depende a quién tú le preguntes, te va a decir que eso fue una pedra. Quizás hay un argumento que tú dices, pues no es tan importante, es un planteamiento político, pero hay otros argumentos importantes como el del caso del secretario de Estado, que surgió como parte de un ejercicio de fiscalización. Desgobierno, improvisación y falta de preparación en el gobierno de Jennifer González, dice Manuel Calderón. ¿Ha habido improvisación con los nombramientos? Sí. Estamos hablando de si Está eso, bien. estamos hablando de si eso es una pedra o es una Bueno, no sé a fiscalización. qué se refiere cuando hablo de eso, de qué tema en particular, ¿verdad? Lo de los domingos que hacen, que ella dice que es un club social Pero es que para eso, hacer memes. pues sabes qué, Eddie. Piedra para los dos lados. Pero Bueno, exacto. entonces, ¿cómo vas a hacer el llamado? Pero bueno, pues entonces eso lo que implicaría es que el partido de oposición no puede hacer su trabajo para eso gobernar es el secretario juntos. general del Claro, partido. ese no es el comisionado El residente. presidente es otro. Claro, Pero el presidente, y hay un tema de gobierno y un tema de política. cuando iba a venir la votación de, no sé si Verónica Ferrarioli o Parra, le mandó caliente a un expresidente del Partido Popular Democrático y le dijo, si votas a favor de esa nominada, vas a perder mi confianza y vas a tener consecuencias. ¿Eso no violenta la prerrogativa de un legislador de votar como quiere en una medida de un nombramiento? Mira, Y eso lo hizo Pablo José Hernández Rivera abierta y públicamente. No fue que levantó el teléfono, espérate, no, aquí, y le dijo, sí, Marciano no, mira, José Marciano no. Luis, señor expresidente, yo creo que deberías considerar votar a favor. Yo no recuerdo si José Luis había dicho eso en alguna entrevista o en algún sitio, de que pensaba No me votarle a parece. favor a Parra o a Ferraioli, me parece que fue a Ferraioli, y con eso le hace una advertencia al presidente actual del partido, comisionado residente, un poco advirtiéndole o amenazándolo con las consecuencias. ¿Eso es apropiado? Bueno, yo creo que, mira, primero yo ¿Usted escuché. hizo eso en su presidencia? Bueno, yo apliqué el reglamento cuando tuve que aplicarlo. No aplicar el reglamento es otra cosa. Claro. Pero Lo apliqué si y no de hecho, votas como yo quiero. bueno, tuve conversaciones en algunas medidas donde yo les dije a ellos cuál era mi posición como presidente. Ya. No tuve que llegar públicamente a eso porque probablemente en Y aquel después se momento quedaron en nada. habían ¿O no? ¿el qué? Las medidas que se iban a poner del No, reglamento. no. De los 15 legisladores aquellos, incluyendo el presidente de la Cámara. La medida contra los 15 legisladores era una amonestación pública. Esa amonestación se dio. ¡Wow! Bueno, pero pues, había una amonestación a ellos y había una... Te compro que no lo volvieron a hacer. No, pero exacto. No, y lo segundo, al presidente de la Cámara, en aquel entonces, había una medida de suspensión Ajá. si no se lograba el objetivo, por lo cual yo puse la medida. ¿Cuál era el objetivo? Que no se aprobara el Que código no electoral. pudiera correr, inclusive. Está bien, ¿pero por qué? Porque no se aprobó el código y se dejó sin efecto. No, pero aquello era porque se habían reunido con Edwin Mundo No, y señor, se no, pusieron no, de acuerdo. no. Ay, No. Ellos, tú. no. La sanción fue por haberle votado a favor a un proyecto Ujú. que como presidente la Junta de Gobierno me había dado a mí la facultad de ser quien definía los pasos a seguir. Ujú. Mi posición fue sencilla. Si adelanta ese proyecto, esta sanción queda en efecto. ¿Cuál fue el resultado de eso? El proyecto murió. Además, busquemos la declaración pública que hizo en ese momento. Se hizo en ese Otras momento. controversias en el PPD No. también. Ahí está Connie Varela peleando con el hoy representante Ramón Torres por esos asuntos cuando era comisionado electoral. Pero la pregunta Pero es, lo que voy mi es, ¿cómo acción... un presidente de un partido político, y respectivo de que sea comisionado residente, se mete en la prerrogativa de un legislador? Y si eso es apropiado Porque, o no. pues, depende de la manera en que lo haga. Y yo creo que su planteamiento no fue decir que iba a sancionar a nadie por la votación. Fue decir, el que vote de esa Vas a manera perder mi confianza. está fuera, pues está fuera de la línea del partido. Y como presidente, él tiene el presidente del Partido Popular es quien determina la línea de partido. Eso está en el reglamento. Y él puede decirle a alguien, ¿sabes qué? Esta no es la línea mía como presidente. Pero advertirlo inclusive antes de que lo haga. Bueno, ¿Y por qué hacerlo públicamente? cada cual, yo no sé si una conversación en privado, no lo sé. Cada cual lo hace de la manera en que entiende. A él le hicieron una pregunta en la entrevista y eso fue lo que contestó. Yo te tengo que decir que el Partido Popular necesita, y yo lo hice como presidente, y podrán, allá la narrativa, todas las sanciones, las acciones que hice disciplinarias en el Partido Popular se sostuvieron y lograron su propósito. En ese momento, lo que pasó en Mayagüez, lo que pasó en el caso de Ponce, todas se sostuvieron y fueron las determinaciones correctas. Y como presidente, si yo lo hubiese tenido que volver a hacer, lo volví a hacer, porque uno tiene que establecer también, un partido no es un reguero de gente por ahí corriendo bajo una insignia. Estipulado. Y eso ha sido el problema del Partido Popular, que ahí todo el mundo ha pensado por mucho tiempo Pero la política que cada es cual está percepción. por ahí a su suerte, como dicen en mi barrio, al garete. Y eso así no puede ser. Y la percepción de la gente Ajá. abajo, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es? Que hay que poner orden. Y cuando me tocó hacerlo, los populares de base me decían, bien hecho,
Eso es lo que hay que hacer. Que algunos analistas y alguna gente que me iba a atacar si lo hacía o si no lo hacía como quiera, pues buscaban alguna narrativa para atacarme. Pero eso es lo de menos. Cuando tú eres presidente, tú tomas tus decisiones, tú tienes una responsabilidad y tú evalúas la situación, tomas tu determinación de manera justa, ¿verdad? Obviamente, y sigues para adelante con lo que hiciste. La percepción no era de que no le hacían caso. No, porque volvió a ocurrir, no volvió a ocurrir. No volvió a ocurrir. Que alguien me narre qué incidente adicional yo tuve después que hice eso. Mira, la estaba buscando aquí. Ninguno. Pero el lunes, Connie Varela vuelve a insistir en que hay que reformar el código Vi algo de eso, vi como electoral. vi un titular. Eso fue una de las peleas o de las discusiones que hubo entre Cámara y Senado y el componente electoral más fuerte que tuvo el Partido Popular Democrático, por lo que acabamos de narrar. Sí. Insistir en eso no es hablar de la soga en casa del Horcau. Mira, yo creo que uno de los fracasos más grande que como Asamblea Legislativa tuvimos el cuatrienio pasado fue no haber aprobado enmiendas temprano al código. Creo que se pudo haber utilizado de otra manera. Yo aprobé un proyecto de enmiendas en 45 días una vez asumí la presidencia. Pero se tenía que haber hecho desde el principio y por razones que incluso algunas de ellas las desconozco porque yo no estaba en el proceso. No se hizo. Y eso me parece a mí fue una falla grande que como Asamblea Legislativa se tuvo. Y nos costó. Ahí está el proceso de voto adelantado, voto correo, sin la salvaguarda, con un control absoluto de un solo partido. Por eso el Partido Popular perdió la elección y quedó tercero. No, yo no diría que por ese partido no quedó tercero, que en la candidatura a la gobernación quedamos tercero, pero el partido no quedó tercero. Yo no te puedo decir que esa fue la razón exclusiva. Perdimos un montón de escaños y alcaldías por eso. Sí. Mira. Y te adelanto algo más. Si tenían control en el 2024, van a tener más control en el 2028 el PNP. ¿Así? Sí, porque ahora tienen las presidencias en propiedad, tienen más tiempo para el andamiaje que ellos tienen de voto por correo especialmente, y si el Partido Popular o el partido que quiera ganar esta elección tiene que saber que ahí es que está la clave de poder prevalecer, ¿verdad? En ese ejercicio de la utilización de la ley electoral para utilizar el voto adelantado de una manera efectiva como lo ha hecho el PNP. Juan Dalmau salió hoy a criticar a Jennifer en 2 periódicos. ¿Así? Bueno, la realidad es que, ¿qué te puedo decir? Ellos han estado clamando que porque llegaron segundo en la candidatura a la gobernación son la principal oposición, que llegaron segundo por una circunstancia particular histórica. Pues tienen que comportarse como tal. Agradecido. Esta es Nación Z con el licenciado Eddie López. Ya mismo tendremos en la línea telefónica al excomisionado electoral y exsecretario general del Partido Popular Democrático, Gerardo Antonio Cruz y Maldonado, porque hay varias instancias más allá de este asunto de Garfer que acaba de sacar un tuit el licenciado Cruz Maldonado, que hay otra información que parece revelarse ayer por parte del comisionado electoral del PNP, y nos lo dirá él ya mismo. Pero también está el asunto de qué vamos a hacer con lo de las máquinas de escrutinio, si las compramos, las alquilamos. Pero hay un montón de las máquinas viejas que están allí, mire, y las prenden cada 4 o 6 meses para ver si funcionan y que sigan continuando, pero las tenemos allí de floreritos en algún almacén de la Comisión Estatal de Elecciones y son máquinas que ya están obsoletas, así que veremos a ver a quién se las vendemos o qué hacemos con ellas, si servirán para aguantar las puertas o veremos a ver qué hacen con las máquinas esas de escrutinio, que tenemos miles de ellas. Y que algunas de ellas ya han demostrado fallas en los diferentes procesos. Cerca de 6,000 de ellas habían sido reportadas como que tenían fallas significativas y no funcionaron en el proceso, lo que provocó inclusive la impugnación en tribunales de los procesos. Pero, entre otras notas que también quería destacar con ustedes, es que sigue dando de qué hablar el asunto de las restricciones a las terminaciones de embarazo y que ya el proyecto pasa del Senado a la Cámara, y en la Cámara de Representantes hay una vista pública ayer donde se traen varios asuntos y que son preocupantes porque al final del día se está hablando aquí de menores de edad. Tenemos que partir de ese punto. Y se está hablando de agresiones sexuales por definición, porque no hay capacidad, una menor de 16 años no tiene capacidad de consentir a la relación sexual. Y el proyecto está imponiendo que al menos uno de los padres o tutores legales consienta a este tipo de procedimiento. Y siempre traen el asunto de que si para removerte una muela o para cualquier otro proceso quirúrgico requieren de este tipo de autorización para esta terminación de embarazo. Pues mire,
sepan que inclusive la gente provida que está puesto a las terminaciones de embarazo también se oponen a este proyecto. Porque dice que abre la puerta entonces a que ese padre abusador sea el primero que vaya allí a dar la autorización. Y Matria y las otras, inclusive el Colegio de Abogados, es quien trae, ¿verdad?, una postura también bastante interesante en términos de que esto ya se recoge por un reglamento del Departamento de Salud y que es innecesario ponerlo en la ley. Yo no necesariamente estoy de acuerdo con esa posición porque al final del día el reglamento tiene un segundo plano frente a lo que es una ley especial. Y licenciada, usted debe saber esto muy bien. Pero trascendido ese asunto, tenemos nuevamente esa controversia sobre las terminaciones de embarazo. Recordarán que este proyecto es de la autoría de la senadora Rodríguez Bebe de Proyecto Dignidad. Ahora sí está con nosotros en la línea telefónica Gerardo Antonio Toñito Cruz y Maldonado. Buenos días, licenciado. Bienvenido a Nación Z nuevamente. Por este rebaño que pastorea el licenciado Eddie López. Mire, Saludos, y un abrazo. igual, y ese cañonazo que usted lanzó ayer y ahora otro por la mañana. Y leo, ocurrió lo inevitable, el nombramiento del elector Arturo J. Garfer Crowley fue retirado y solo ocupará la silla de secretario del DSP. Pero quedan cosas por explicar. Según Tomás Rivera Chats, este no votó en Puerto Rico desde el 2012. Pero ayer el comisionado electoral del PNP explicó que Garfer Crowley estaba inactivo en Puerto Rico para el 2016 y que reactivó su condición de elector en Puerto Rico para el 2017. Según la certificación de la supervisora de electores del contrato de Martin en el estado de la Florida, Garfer Crowley es elector activo desde el 2012 hasta el 2024. De hecho, votó en esa jurisdicción en las elecciones generales del 2016 y en una elección de medio término en el 2018. ¿Cómo pudo reclamar y sostener hasta las elecciones generales en Puerto Rico del 2020 que tenía un domicilio en Puerto Rico si antes y después del 2017 tenía un domicilio electoral registrado y activo en la Florida? ¿Cómo mantuvo su estatus de A2 en Puerto Rico para el 2024? El artículo 5.4 del Código Electoral, lo leí ahorita para estos propósitos, mientras no se demuestre concluyentemente y mediante prueba clara, robusta y convincente que el domicilio del elector figura en una inscripción activa y duplicada dentro de Puerto Rico o simultáneamente y alguna jurisdicción de Estados Unidos de América. Habla del artículo 5.6, el 12.5. Nadie está por encima de la ley, debe aclararse. Cita suya directa, licenciado, y disculpe el énfasis suplido que provee este humilde letrado. Agradecido de esa explicación. Mira, Eddie, es sencillo, ¿verdad? Sí, acaba el capítulo de lo que tenía que ver la consideración del general Garfer Crowley para secretario de Estado, pero esa discusión que comenzó con tema de residencia, ¿verdad? Tú que eres abogado sabes, es muy distinto al domicilio. Y hay algo interesante. En varias entrevistas que se le hizo al secretario, cuando se le preguntaba si él tenía residencia en Puerto Rico, él contestaba, tengo domicilio. Domicilio es un concepto distinto, de hecho, el término, ¿verdad?, se circunscribe más al asunto electoral. Y el problema se agrava porque el domicilio electoral lo tuvo consistente en la Florida, no en Puerto Rico. Entonces la aclaración, como yo digo aquí, que hace ayer el comisionado del PNP de que él se reactivó en el 2017, lo que podía hacer, no tenemos problema, estaba inactivo, pero es que antes y después siguió ejerciendo ese domicilio electoral en aquella jurisdicción, votando allá, y ahí es que yo recuerdo nuestra ley, el Código del 2020 que le aplicaba allá, es bien claro, usted no puede tener una inscripción doble, una aquí en Puerto Rico y otra allá, porque mantener esa condición, ¿verdad?, sin actualizar sus registros, puede constituir un delito grave. Y sería bien triste para Puerto Rico, y ahora cito yo a Tomás Rivera Chats, Puerto Rico quiere tener a un secretario de Seguridad Pública con la posibilidad, ¿verdad?, no le estoy imputando que lo hizo, pero con la posibilidad de ser todo esto cierto, de haber cometido un delito grave por mantener dos inscripciones a la misma vez, sabiendo que una de ellas era falsa.
Usted Esa es está la pregunta. proponiendo que vuelen a Arturo Galfer del Departamento de Seguridad Pública. Tengo que pausar, licenciado. Cuando regresemos de la pausa, me contesta esa pregunta. ¿Y qué va a pasar con las máquinas de escrutinio o qué debería pasar al seno de la Comisión Estatal de Elecciones si ya hay un requerimiento de propuesta? Quiero hablar con eso con su señoría también, porque debe saber un poquito. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Continúo dialogando con el licenciado Gerardo Antonio Cruz y Maldonado, a.k.a. Toñito, quien a su vez fue secretario general del Partido Popular Democrático y comisionado electoral. Y licenciado, le dejo una pregunta en el tintero. ¿Usted está proponiendo que renuncien a Arturo Galfer del Departamento de Seguridad Pública? No, realmente no. Yo, de hecho, mucha gente coincide, y yo soy uno de ellos, que el general Garfield tiene un historial extraordinario que Puerto Rico necesita para algunos actos oficiales del gobierno, particularmente en la jurisdicción de los Estados Unidos. Lo que pasa es que, como digo al final de lo que publicó hoy, ¿verdad? Nadie está por encima de la ley. Y si él va a mantener la silla, el sombrero de jefe de seguridad pública, Sí. pues él más que nadie debe dar ese ejemplo, ¿verdad? Y volvemos. Ayer yo hablaba de la posibilidad de un error de la comisión, y discutimos esto el año pasado, ¿verdad? En medio de las elecciones. La comisión no era precisa, eliminando el registro, inclusive el caso de los muertos, así que había la posibilidad de que Claro. hiciera un error. Se lo exponía ahorita a Jesús Manuel aquí conmigo. Pero hoy no, hoy si el comisionado electoral del PNP dice que él se reactivó, pues entonces párate, porque allá tiene una inscripción O sea, activa. hubo un acto voluntario en Puerto Rico en el Exacto. 2017. Y existió un acto electoral antes y después del 2017 en aquella jurisdicción, lo que precisamente nuestra ley dice, si tú tienes eso activo allá, tú tienes que actualizar tu registro aquí. Tenía que él decirle en el 2020 a la Constitución, mire, yo vine en el 2017, quería votar aquí, pero en efecto, tengo aquella registro electoral activo y de hecho lo ejercí en el 2018, deme de baja, inactivo. Ahora mismo, licenciado, de acuerdo a su conocimiento y su experiencia, ¿se abrió o se expuso a una violación o fraude electoral por haber ejercido el voto en la Florida? Bueno, de hecho, esos son otros 20 pesos que ni discuto, pero sí, ayer una persona también conocedora del derecho electoral, particularmente en los Estados Unidos, me decía, en Estados Unidos tiene la misma prohibición y allá tiene el problema de que reactiva su voto en Puerto Rico y luego lo ejerce en el 2018. Allá tiene un problema también, que no se lo reclamen otra cosa. Por eso te digo, si él va a mantener esa silla, y yo no tengo problemas con eso, ¿verdad? Contestando tu pregunta, él debe aclarar esta situación por el bien de él, por el prestigio de la carrera militar que tiene, y pasar esta página. De lo contrario se expone, ¿verdad? Uno nunca sabe que estas cosas tengan alguna consecuencia en esa otra jurisdicción y que él no pueda controlar y termine mal la cosa. Se vuelve a plantear reformas al Código Electoral, lo trae Connie Varela, y también se está barajeando esto del requerimiento de propuestas para máquinas de escrutinio nuevas, licenciado, si compramos o las alquilamos, y qué hacemos con las que tenemos allí de florero, que ya hay 6,000 de ellas que no sirven y que provocaron inclusive pleitos en los tribunales en la pasada elección. ¿Qué debería hacerse aquí? ¿Cuál es la decisión salomónica que debiera tomar el juez Rivera Rueda y la juez Casiano también a los efectos de qué hacer operacionalmente para estos propósitos a futuro? El primer consejo del saque, cualquier vencimiento a lo que vayan a hacer, al contrato que vayan a hacer, bien de compra, bien de contrato, cualquier revisión a ello, vencimiento de eso, por el amor de Dios, que no sea un año electoral, porque eso fue lo que pasó el año pasado. Ese vencimiento que lo hagan con tiempo, se la compran. en el Ajá. 2024, cuando no había más remedio que seguir con ese equipo, ¿verdad? Eso es número uno. Número dos, te corrijo algo. Hay empresas, yo no digo que todas, ¿verdad? Cada cual que haga su representación. Hay empresas que estaban dispuestas, y algunas de ellas hablaron a los comisionados el cuatreo pasado, en presentar sus propuestas y adquirir eso que es ahora de Puerto Rico, todas esas máquinas que estarán allí en el edificio de operaciones, adquirirla de manera de un trading, lo que sería bueno para Puerto Rico, ¿verdad? No se pierde del todo.
A la contestación a tu pregunta, si alquilamos o compramos, yo no tengo los elementos hoy para decirte. Lo que sí te puedo decir es que esas en particular, las que adquirimos ahora finalmente el 2024, después de aquello que hicimos en el 2012, esas están totalmente obsoletas. De hecho, tan obsoletas que entre septiembre y octubre su programación no era la mejor, tuvimos problemas en el voto adelantado a domicilio, resultó después del evento electoral que la programación y la manera de contabilizar, que es programación, no es máquina, ¿verdad? La papeleta plebiscitaria, eso fue un lío, pero tuvimos muchas experiencias de que muchas no podían leer bien las papeletas. De hecho, se divulgó la semana pasada por un medio del país importantísimo que casi 3/4 partes de ellas no transmitieron como se esperaba, se gastó un dineral en eso. Es decir, estamos a tiempo para hacer una buena evaluación, una buena adjudicación. Lo que yo le pido es que si se fuera a alquilar, a comprar con alguna garantía, que eso no vence un año electoral, porque es amarrarla a ese año electoral. Y licenciado, no tener dentro remedio. de esa evaluación, ¿se debe considerar a Demonion como una opción o hay manera de prohibirlo de que participen en esa presentación de subasta? Digo, Dominion. Ellos, fíjate que, y yo creo que tú también como abogado tienes esto, ¿verdad? Aunque lo dejaras participar, su experiencia, sobre todo en el último evento electoral, a partir del verano pasado, cuando se sabía que no tenía el favor de la comisión en pleno, esa experiencia, su mal desempeño, que nos dejó en ciertas circunstancias sin asesoramiento en etapas críticas entre el mes de octubre y noviembre, es suficiente que aunque presente la mejor oferta, con esto que ocurrió en el 2024, es suficiente para una junta de subasta decir, podrá ser la mejor presentación en términos económicos, pero nuestra experiencia contigo fue fatal, así que no te la adjudicamos a ti. Licenciado, hablaremos pronto nuevamente a ver cómo esto discurre y los cambios propuestos al Código Electoral y lo que pudiera, las controversias que pudiera traer, inclusive dentro del Partido Popular, como ya hemos visto en el pasado. Agradecido de su tiempo. Siempre a la orden, Eddie, para ti y buenos días a Puerto Rico. Un fuerte abrazo. Era el licenciado Gerardo Antonio Cruz y Maldonado, a.k.a. Toñito, excomisionado electoral, exsecretario general del Partido Popular Democrático, sobre todos estos asuntos electorales y la trascendencia que pudieran tener, porque la ley es la ley. Y aunque haya desconocimiento o no, ¿verdad? Se practique como deba ser, pues ahí están las consecuencias y lo que debiera ocurrir. Y de cara a los próximos comicios o cualquier otro tipo de evento electoral que exista, evidentemente tenemos que estar listos. Si hay chavos para bono, debe haber chavos también para las máquinas y para todo lo demás. Veremos a ver por dónde despunta eso. Cuando regresemos, hablo con ustedes un poquito de algo que me tiene consternado. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. No estoy enojado, no estoy nervioso, no estoy nada de eso, estoy calmadito. Lo que pasa es que evidentemente se acaloró la cosa ahorita y evidentemente, pues, pero nada, todo chuchupán. Como dice la buena amiga y esa diva de San Sebastián, Laisha Seguinón. Pero dicho esto, tengo que compartir con ustedes una propuesta legislativa en un proyecto que presenta una amiga de la casa, colaboradora de este espacio, que es la senadora Nitza Morán y Trinidad, quien recientemente, y le damos el pésame, perdió a su señor padre, y pues un abrazo para ella y la familia, que nos conocemos desde hace mucho tiempo. La senadora Nitza Morán presenta esta medida que yo estoy seguro que tiene un interés genuino, pero tengo mis reservas y mi preocupación en cuanto a esto pudiera confligir, contrastar y encontrarse directamente con la Constitución de los Estados Unidos y de Puerto Rico. Y me refiero a una propuesta legislativa para que a toda persona que se niegue, objete, resista o evada someterse al procedimiento para la detección de alcohol o sustancias controladas en una interacción vehicular, en una detención vehicular, incurrirá automáticamente en un delito menos grave con multa fija de entre $3,000 a $5,000 o 6 meses de cárcel, lo que decida el tribunal. Esto pudiera ser un problema porque
hay un reconocimiento a permanecer callado y a no ofrecerle evidencia al Estado de cualquier tipo de situación que lo ponga a usted. Esa es la famosa autoincriminación. No me voy a extender mucho en eso. Y eso, usted tiene una garantía constitucional de eso. Y el someterse a esto es su derecho constitucional, el oponerse. Que tiene otras consecuencias, perfectamente válido, y que en un momento dado no se va a poder resistir, o si se resiste, pues entonces sí hay una consecuencia. Pero que del saque ya haya un delito, me preocupa. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López.